Muchas gracias a mi comandante y saludar a toda la audiencia, distinguidas damas y caballeros. Y también me sumo con bastante interés a lo que plantearon las dos personas que me precedieron, tanto con la idea de lo que es materia de prevención y cómo enfrentar el delito, que nuestro país lo necesita, y por supuesto la labor que señaló don Milton Iglesias, que se agradece. Y como dijo muy bien por ahí, mi comandante fija, hay que apoyar desde todos los frentes. Y ya que estamos hablando de frente, y la Araucanía, ¿no es cierto?, sin nos dan el frente, que parece como que fuera algo irónico, voy a hacer una pequeña presentación, si me permiten. ¿Se ve la presentación Se ve completa? ahí está, perfecto. Ya. Bueno, en definitiva, lo que yo quiero plantearle a ustedes acá, porque siempre a mí cuando me invitan, yo lo de la Araucanía, seguridad, mis temas no son agradables, ¿eh? No son muy, es más, a algunos les generan suspicacia, a otros no les gustan, otros dicen yo tengo más información, otros menos, en fin. Y en esto, pese a que nadie es dueño de la verdad, hay gente que depende de los contactos que tenga y la realidad que enfrente con las dinámicas que se van dando pueden llegar mayor información. Pero en definitiva, ¿por qué la Araucanía sí no es de frente? Y una cuestión muy simple. Siempre se habla del frente de batalla y del frente de guerra. Y en la historia del hombre, hasta que llegamos a la Primera Guerra Mundial, que fue ya la última definición que hubo de los frentes bélicos y las retaguardias como tales convencionales que se conocían, era por la guerra de trinchera. Todas las demás hostilidades y conflictos en el mundo fueron variando, incluso a partir después de la Segunda Guerra Mundial, por la rapidez que hubo, la dinámica. Lo que pasaba en Irlanda, donde los británicos tenían una línea de posicionamiento, pero sin embargo era atacada montones de veces, lo que no pasó con el ETA con los españoles, porque estaban en las ciudades. Y en definitiva, entonces, bueno, ¿qué nos pasa? ¿Cuál es nuestro frente de batalla? ¿Qué es lo que pasa en la Araucanía? ¿Qué es lo que pasa en Chile, en el país que tanto amamos y queremos? Bueno, es totalmente disímil. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el frente del conflicto? Estoy hablando del conflicto terrorista, del conflicto armado, no el conflicto de tierra. Hoy día no vamos a hablar de tierras más, tierras menos, porque ese no es el problema, en definitiva, ya está comprobado. En materia de geografía topográfica, el frente de este conflicto es indefinido, no está claro, porque es toda la región, es parte de la macrozona sur de Chile, de Concepción, los lagos, los ríos, se quiere llevar a Chiloé, estamos más anchos que antes porque estamos con la Patagonia Argentina, metidos en la zona del Bolsón, no está claramente definido cuál es el frente, y eso es una problemática de la perspectiva táctica, cómo enfrentar el tema desde la perspectiva policial, desde la perspectiva judicial, de la perspectiva de inteligencia y de la visión que hay incluso a través de los medios de comunicación. Sin embargo, para aquellos que se atribuyen tener una cosmovisión del conflicto y atribuirlo a un tema étnico, le sacan mayores dividendos porque se postulan con el tema étnico, apoyado por el 169 de la OIT, ¿no es cierto?, el convenio, más toda ayuda de la ONG y fundaciones que hay al respecto, para ir penetrando una vez más desde el año 1997 a la fecha. Miren la cantidad de años que llevamos en esto. Después, la reacción formal que hay es solamente a través de los límites administrativos. No, hasta aquí en la octava región, aquí está este delegado presidencial o este delegado de la gobernación, aquí opera este tipo de fuerza del Ministerio de Defensa, no puede pasar, o si pasa con estos problemas, quién la apoya, quién no la apoya, y después los límites comunales. O sea, no está definido cuál es el frente del conflicto, ni tampoco la zona territorial clara del conflicto. Es un eufemismo hablar de macrozona sur. Es como si dijéramos la macrozona sur norte la vamos a definir en Charica y Iquique por el tema de los migrantes y los que pasan por otro lado. Es prácticamente toda nuestra larga faja de tierra. Y después vamos a tener problemas por el mar, para los que han llegado por el aire, porque en definitiva las migraciones son avalanchas silenciosas que llegan por cualquier lado. Además, los terroristas, la CAN, la UAM, la RAM de los argentinos, el MTT y todos los grupos que hay, no reconocen los límites físicos. Ellos no piden permiso a nadie, ellos van y operan, ellos no dicen, no vamos a la octava región porque ya no vamos a encontrar con la Infante Marina. No vamos a llegar, no vamos a encontrar con el regimiento. No, ellos van y operan, no, van, operan, van, vuelven, no tienen que tener pasaporte, ni mucho menos, ni andar haciendo ninguna de las actividades administrativas. Ellos no reconocen los límites físicos. Pasan a Argentina, se comunican con ellos. Bueno, en definitiva, lo que pasaba hace muchos años en Vietnam, en Camboya, en toda esa zona. Lo que pasó con Corea del Norte, con los chinos. Operan los movimientos terroristas, los grupos, conforme a cómo se le da la dinámica, cómo se le da el terreno y cómo está la logística. Por el lado de las autoridades,
desde hace mucho tiempo a la fecha, se desconoce cuál es el verdadero territorio hostil. Usted le llaman zona roja. De Coyipulli, Pidima, Pailahueque, esa es la zona roja, pero esa es la zona roja para los buses y para los vehículos que transitan para la Ruta 5 Sur. Pero para la gente que vive en Curacautín, que vive en Lumaco, que vive en Traiguén, ¿no tienen zona roja? ¿No tienen una zona de conflicto? ¿Por qué no se trabaja incluso en esa esfera para poder enfrentarlo? Nada. En definitiva, se va reaccionando conforme se dan las cosas. Después, más que un frente de batalla, más que un frente de incursión, es un terreno en profundidad. Vale decir, no es un gran frente, sino por el contrario, ocurren en zonas de quebrada, en lugares por caminos específicos, por lo tanto la penetración de las fuerzas de seguridad, de orden y las fuerzas militares que quieran de una u otra manera participar en esto tienen que hacer un ingreso que va, por supuesto, provisto de montones de tipos de desventajas si no conocen el terreno. Pero no debiera ser problema. El punto es cuando no se trabaja adecuadamente para enfrentarlo. O sea, tiren agua pero no mojen, lo que tantas veces hemos hablado. Por lo tanto, una penetración militar o con todo el peso de la ley, con todas las formalidades que esto tiene y con todo el uso de la fuerza lícita que tiene el Estado que aplicar, no se dan esos presupuestos si no se apoyan a las fuerzas que están en la zona de conflicto. Después, este frente tampoco es lineal, es totalmente sinuoso. Fíjese que la configuración del terreno acá es impresionante. La mayoría de ustedes, muchos conocen la zona, pero cuando uno se introduce en aquellos lugares donde está operando las forestales, donde están escondiéndose estas personas, donde se están desplazando, son totalmente zonas agrestes, zonas complicadas, con curvas de nivel que van variando mucho. Y finalmente, hay que decirlo, el frente de este conflicto es un frente móvil. Es un frente móvil, no está estático, no está fijo. Por lo tanto, se tiene que enfrentar también desde la perspectiva móvil. Y aquí llegamos al tema en cuestión de día. Bueno, el señor Boric, cuando candidato, hizo jactancia, vino a Temucuicú y se juntó con los Huenchellán, con Queipú, con todos. Hay tres que tienen orden de arresto, entre paréntesis ahora, por delitos de droga y delitos comunes. Fue a Río Negro, a Río Bueno, perdón, se reunió con otras comunidades. O sea, él demostró que cuando era candidato sí podía venir a la Araucanía, podía reunirse, podía estar. Y así la gente demandó a partir desde el 11 de marzo a la fecha que viniera a la Araucanía, que era una de las primeras cosas que iba a hacer, que cómo iba a tratar esto, y no porque la Araucanía sea la niña bonita de Chile, sino que el conflicto ya prácticamente tiene colapsado todo. Y antes de su viaje, profusamente los medios de comunicación dijeron, 100 carabineros desde Santiago van a operar este operativo policial porque va presidente a la Araucanía, se hizo un tremendo mega servicio acá, no hubo 100 carabineros, hubo mucho más. Y así yo me acordaba, y lo dije en un programa el otro día, cuando uno tenía que hacer las líneas de defensa o de protección cuando iba el presidente Pinochet a los eventos, porque la gente se quería acercar y saludarlo. Aquí se tuvieron que correr los del linden metálico, las conocidas vallas papales, precisamente para que la gente no se acercara a echarle garabato. Pues. Era totalmente diferente, muy diferente incluso a lo esperado. Por lo tanto, había que darle o había que blindarlo con medidas de seguridad, lo que a algunos les gusta, a otros no les gusta, pero desgraciadamente, para los efectos de lo que interesa y profesionalismo, había que cuidar al presidente. En realidad hay que cuidarlo hasta de sí mismo, hay que decir las cosas por su nombre. Hasta el mismo en sí, el factor de riesgo y de vulnerabilidad. A poco llegar acá, porque él viene el 11 de, digamos, el 11 de noviembre, ahí dicen que va a dormir acá, después llega en la mañana, en fin. De inmediato la CAM, la coordinadora Arauca Mañeca, dijo, la visita de Boric obedece solamente a cuidar los intereses de la oligarquía. O sea, lo declaró prácticamente persona non grata. Fue el primer atisbo fuerte de hostilidad. Y el presidente empezó a sus vueltas, reuniones, fue donde el gobernador, fue al gobierno regional, en fin, varias cosas. Y ahí el presidente de la República dice, en el famoso el Mall del Amor, que le llaman, que es el Amor de Chile, que estuvo en Milán, ¿no es cierto?, que está en la Araucanía, que es un centro, con algunos ministros, ¿qué dice él? En la Araucanía hay actos de carácter terrorista. Estas palabras que él profirió, la verdad es que para algunos dijeron, increíble lo está diciendo. ¿Quién lo habrá motivado? ¿Quién habrá sido el asesor? Era, en definitiva, reconocer lo que tiene que reconocerse y decirse lo que tiene que decirse con palabras claras. El punto está, entonces, si yo reconozco esto, ¿qué medida voy a adoptar por mi viaje?
¿Con quién voy a hablar? Y en una región que tiene 32 comunas, va a 4 comunas, ¿no? Temuco, Angol, Lonquimay, Villarrica y de vuelta a Santiago. Y medidas concretas no se visualizó ninguna. De hecho, hubo gente que haya sido víctima de delito en Arauco, que vinieron para Temuco o de otras zonas y no fueron recibidas. Y ahí él, al irse el día siguiente, en su reunión en Villarrica, dice: la solución de esto, para cerrar la visita a la Araucanía, el 11 de noviembre, dice, vamos a crear una comisión por la paz y el entendimiento. O sea, ya no más mesa de diálogo, ya no existe Araucanía 7, todos los planes que han habido en cada gobierno que se han dicho profusamente en los medios de comunicación que se van a hacer y que no se han logrado adecuadamente, él también dice, nosotros vamos a hacer, o sea, en definitiva le cambian el nombre y el terno a la nueva figura. Y esto todavía está. Y algunos dicen más encima, ¡oh, qué bueno, ahora me genera esperanza! Pero en definitiva no pasó nada. No ha pasado nada, por el contrario. Tuvimos 26 ataques en una semana, entre el lunes 7 y el domingo 13 de noviembre. 26 ataques. Solamente 19 en la Araucanía, 7 en el Biobío. Y durante noviembre se constataron un total de 32 hechos de violencia. O sea, y todavía no termina noviembre. O sea, aumentaron. Estos ataques incluyeron, como nos decíamos viendo Carlos Fica, 29 delitos. Y de todo tipo. Y de ellos, incendios 17, cortes de ruta 7. A lo menos, porque no todos se informan debidamente. Y en estos hechos de violencia, aparecieron los 26, hay 25 víctimas. Por lo tanto, si hacemos un catastro, un total, un approach, quedaron en estos ataques 49 bienes afectados, de los cuales 10 maquinarias, 9 casas o cabañas o hostales, 7 vehículos, 5 camiones, 5 rutas cortadas, una escuela quemada y una iglesia quemada. O sea, el saldo de la visita fue más complejo que si no hubiera venido, si analizamos. Entonces, si ahora nos vamos a la perspectiva de post-gira presidencial, para llevar la suma, se incrementaron en la visión que tiene la gente, la visión del Estado, que sigue siendo débil, que no hace nada. No olvidemos nunca que él dijo, vengo en calidad de visita de Estado acá. Creció, aumentó la anomia, la carencia de normas. La gente se siente más víctima que ayer, más complicada, y en los cafés del centro, en los lugares, yo entre paréntesis me agarré hasta el COVID por ir a una zona ya indígena en la costa a conversar con la gente, me contaron muchas cosas, está muy complicada, la gente se siente muy decepcionada, y aquí les reitero, este tema no es mapuche. El 90 y tanto por ciento de la población mapuche no quiere lo que está pasando, no les gusta, sobre todo a la gente de edad, la gente que vivió lo que estaba hablando Don Milton de la década del 70, la gente que sabe para dónde va Chile. La civilidad. Al contrario, estas reuniones que se hacen acá, estas actividades, también deberían hacerse con la gente del campo, ¿sabes? Debería recogerse alguna parte, de alguna forma, lo que está pasando, lo que están sintiendo ellas, las personas de 70, 80 años, que están súper lúcidas, que lo tienen claro, que vivieron la época del comandante Pepe acá en el sur, de las tomas, de las MAPU, de las escuelas de guerrilla en Nehuentúe, de los problemas, algunos en el sur de Neltume. En definitiva, la gente acá, y la gente dice, ¿con quién hablo? Y no se entiende con la autoridad nueva porque son todos jóvenes. Los comisarios carabineros son todos jóvenes, no habían nacido todavía en esa época, por lo tanto, no conocen bien del tema, tratan de apaciguar un poco el asunto, pero el problema no va por ahí, po. El problema va por tratar por haber horas de mitigación y trabajo adecuado. Sobre todo que hay una suerte de desgobierno en la zona, y después cómo mover el último numerito que se mandó este gobierno, que es impresionante. Aumentaron los delitos, por lo tanto, de todo tipo, y eso que aún estamos en estado de excepción constitucional. Entonces la gente no entiende eso. Pasamos de uno normal a uno focalizado, y ahora se quiere ampliar o se quieren buscar. En definitiva, se trata de manejar esto para que no haya mayor conflicto o problemas que le rebota al gobierno. Por ejemplo, se incrementó el delito de robo de madera, y no entendemos por qué incluso ahora se protege hasta la identidad. El señor OLC fue detenido el 23 hoy día, fresquito, con robo de madera en Tirúa. Los días anteriores, otras personas que fueron detenidas, que el fiscal de la octava región se acuerda que no quiso acusarlo, contarle a la jueza de quién se trataba, quedó en libertad, y ahora de nuevo está
hay una orden de arresto contra él. ¿Por qué? Porque esto es una organización, esto es un tremendo negocio que hay del conflicto. Entonces tenemos el frente ya militar, por así decirlo, subversivo, y tenemos el frente económico. Y ese, don Carlos, sí que está con novedad, con la novedad que están ganando más plata todos los días. El frente económico es impresionante y la recaudación del fisco de contribuciones, de impuestos, cero. Por lo tanto, el Estado pierde y sigue perdiendo y va a seguir perdiendo. Y ahí llegamos al atentado de ayer, que en Galvarino, Lautaro y Solchol se produjo todo este movimiento de un grupo armado de 20 personas y se lograron detener 5. Se incautaron fusiles, escopetas, munición. Y uno de las personas que se detuvo es el famoso Quelantaro Yaitul Pessoa, con 4 personas más, que es el hijo o uno de los hijos de Yaitul. O sea, Yaitul está preso, tiene otro hijo que está preso, y ahora este hijo que está también con problemas judiciales, y su hija que pololea con Pablo Marchán, que ahora se creó una ORT, una Organización de Resistencia Territorial, o sea, una célula terrorista, con el nombre de Pablo Marchán. Este joven estudiante que era del Instituto Nacional. ¿Se acuerdan ustedes que murió en un enfrentamiento con los carabineros, un ataque? Bueno, y quemaron camiones, quemaron maquinaria, quemaron de todo, fueron detenidos. Bueno, salió en la prensa algo se supo, se discutió, pero esto es lo que nos dejó la visita al presidente. Un incremento completo en toda el... Creció el área de operaciones. ¿Por qué? Porque le quieren demostrar que el problema es con él. El problema es con el presidente. Este es un problema nominativo. Y como si fuera poco, distinguidos amigos y amigas, se decretó el abandono de todos los parques, de todos los guardabosques y guardaparques, del Parque Nacional de Tolhuaca, donde está, no sé si ustedes conocen, hay una zona termal muy linda, y Nahuelbuta, futura escuela guerrillera. ¿Y saben ustedes quién ordenó esto, no? ¿Quién dispuso esto que firmó el documento? Doña María Teresa Huentequeo. ¿Y quién es esa señora? Es la pareja, es la conviviente de Aucán Huicamán Payama, el presidente del Consejo de todas las Tierras, el representante del Consejo de todas las Tierras afuera. Y ella, que es la directora de la CONAF, dispuso esto. Por supuesto que hay una reacción de los guardabosques o guardaparques que no están indignados, pero son reservas naturales, son esos de todos los chilenos, son no solamente hablemos de una zona bonita, una zona que van a cortar los árboles nativos, o ustedes creen, amigos míos, que los van a dejar ahí para preservar la naturaleza, conversar con la Pachamama, cumplir con el 24 de junio, ¿no es cierto?, con el Año Nuevo Mapuche, con el Huichupanto. Va a ser una zona de explotación si no se controla esto. Esto es gravísimo. Y ahí estamos. Algunos peleando en el Congreso, otros. Entonces, bueno, ahora que Boric es presidente, vino a la Araucanía, vino a un paseo de curso. No se pudo, él no pudo ingresar a la Temucuicui, no pudo ir a ver a sus amigos a la Temucuicui, no pudo ir a ver a sus amigos del sur a una ruca como antes, lo esquivó, o no quiso. Hubo una adelantada presidencial no solamente en materia de seguridad, sino que en materia política de 2 semanas antes. Entonces, estimados amigos y amigas, queda en evidencia de que acá sigue la falta de voluntad para asumir la verdadera problemática que tenemos acá en el sur de Chile conforme corresponde. Aquí, esta visita presidencial, lejos de entregarle ayuda a las personas, herramientas, incentivarlos, estimularles la motivación, presentar un cambio, ya no se trata incluso solamente de la figura de él, sino que de todo el esquema del Estado, no solamente no se logró, sino que se incrementó en materia de inseguridad para la gente que vive acá. Entonces, si nosotros consideramos ahora que esta es una región que está en desmedro, es una región donde incluso los parlamentarios discuten fuerte entre ellos, donde las fuerzas policiales ya están prácticamente agotadísimas, porque no ha habido tampoco un incremento de recursos, de personal, no hay una renovación. El único incentivo que hubo personal, puedo decirlo, que fue que el prefecto de Malleco fue elevado a general, incluso subiendo en antigüedad, es algo que se puede discutir si es doctrinario o no, y lo nombraron jefe de lo que es el COP, que es lo que son la unidad de control de orden público, pero de ahí para abajo
no hay un incremento superior en la gestión de cómo se tiene que enfrentar esto. Porque este problema pasa por los detenidos, pasa por evitar que se sigan ocurriendo los atentados, pasa porque no existan más ataques a las casas de fondo, cuando le quemaron a la propia Carmen Phillips Sainz, más de 20 individuos que entran, le ponen una pistola en la cabeza, la sacan de su casa, a ella, a su nana, le queman todo en antorcha al unísono, o sea, todo el perímetro, o sea, iban a cumplir ese objetivo y chao, y queda nada. Y no solamente a ella, sino que le ha pasado a montones de personas, o sea, número más. Si nosotros vemos el mapeo que existe al efecto, es una cantidad impresionante de personas, de daño y de pérdida material y todo el tema. ¿Y esto hasta cuándo así va a continuar? Porque el Estado no se va a hacer responsable de esto. Y menos presidente que tenemos ahora. Menos, que anda preocupado de otra cosa, de validar otro tema. Entonces aquí la gente, la verdad, está con una paciencia bastante impresionante, hay que decirlo. Yo no sé hasta cuándo va a aguantar, va a durar esto. De hecho, es sintomático, pero aquí nadie apoyó el movimiento de los camioneros. Hay complicaciones entre los agricultores, los forestales, están súper divididos porque han procurado dividirlo. Es curioso, pero a veces hasta el propio gobierno regional trata de entregarle los recursos para el agua, para los famosos APR, para que la gente esté más proclive a entenderse y a conversar con el Estado, pero son medidas de parche, no son de políticas públicas. Entonces, en este minuto, la región de la Araucanía, con una parte del Biobío y con una parte de los ríos, está complicada y el conflicto sigue avanzando. Estamos en espera de lo que pase en Licanray o en la zona estival, porque esa cuestión de alguna manera se va a venir fuerte. Fíjense que en este minuto hay parlamentarios, lo hago parlamentarios argentinos, ellos están tanto más preocupados que nosotros en frenar este tema. El gobierno federal, fíjense que con toda la situación que está pasando allá, ellos hablan del tema del problema chileno que nos está afectando. O sea, ellos lo tienen identificado y no quieren. Pese que por ahí por el 89, a ver, 98, 99, ellos no creían. No, si nosotros no nos va a pasar, nosotros tenemos solucionado y zanjado el tema indígena. No es tan así. Ya le han pegado a los loncos en Argentina. Hay mucha cosa que está pasando por debajo. Fíjese usted que hay programas que no se puede hacer. Por ejemplo, había uno que se llamaba Mapuche contra Mapuche, que se negó un canal de televisión a exhibirlo, precisamente porque era más duro, más fuerte que los de informe especial, pero desnudaba la realidad. Y estamos en espera de cumplir un tiempo más, ¿no es cierto? Los 200 años del Tratado de Tapigüe, que fue en febrero de 1825, que se está preparando todo, así como se está preparando para el tema del 73, del 11 de septiembre del 23, los 50 años. Bueno, hay todo un movimiento que está preparando esto. Entonces, nosotros estamos en este minuto visualizando la punta de este iceberg. Vamos a tener que bucear, meternos bajo el agua, a ver cuánto tenemos hacia abajo. Y para eso nos faltan buzos tácticos. Para eso nos falta gente o cirujanos que se metan al tema a ver qué es lo que hay abajo de esta podredumbre, porque esto es podredumbre. Esto es corrupción, es podredumbre, es falta de chilenidad. Fíjense que es más, la cantidad de personas que atornillan al revés es impresionante cuando uno los descubre y se da cuenta que son personas que aparentemente por años aparecen como proclive a una función. Y yo, como le digo, eran los, no voy a usar la palabra que siempre uso, pero le chupaban las patas al gobierno militar y de las Fuerzas Armadas y Carabineros. Ahora, ¿no es cierto?, se dieron más volteretas que el actual presidente y son las mismas personas que son desafecto a todo, al orden, trasladan información de un lado para otro. Es impresionante lo que está pasando. Yo no quiero dramatizar esto, ¿eh? Pero me habría gustado decir con novedad en el frente. Pero como estaba hablando con don Carlos Fica, en realidad se visualiza como que no hay novedad, porque aquí no pasa nada. Yo fui a la Araucanía y estaba todo tranquilo. Volví a Santiago a andar en bicicleta, a vivir a mi barrio. Entonces, para el presidente aquí no pasa absolutamente nada. Cuando él dijo, hay cosas o elementos o hay indicadores que dicen que hay un conflicto de carácter terrorista, en algunos casos se refirió a 7, que lo consensó con la ministra del Interior. O sea, los demás no. 7. Bueno, que apliquen la ley en esos 7. No lo han hecho. No salimos de las 500 y tantas querellas. No se puede medir. No se ha enfrentado como debería ser. Así que, de nuevo, no soy portador de muy buenas noticias. Vamos a seguir sin novedad en el frente para el presidente, pero para nosotros los que estamos acá en el programa, tenemos súper claro que estamos llenos de múltiples novedades y van a seguir lamentablemente incrementándose. Vamos a ver dónde viene la solución. Por lo menos en este minuto no la tenemos. Muchas gracias y atento a las preguntas.
Muchas